Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio charla de unas conversaciones complementarias sobre la industria de la música. Y pues hoy tengo el placer y honor de hablar con Gustavo Meso, que bueno, estamos en París, by the way, donde nos conocimos online y casualmente por un contenido que hablaba de Booking, lo cual yo hablé ocasionalmente esa única vez de Booking. Exacto. Así que por fin estamos hablando con un experto que además tiene una trayectoria como músico, como marketer, como programador. Un poco. Sí. ¿No? Entonces, pues, en vez de yo estar inventando un poco tu currículum, estaría genial que, bueno, te presentes, nos cuentes qué haces, de dónde eres y en qué proyecto estás ahora mismo. Bueno, encantado. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a esta primera charla y poder presentar algunos de los proyectos sobre Booking, de educación. Y bueno, mi nombre es Gustavo Meso, soy antes que nada pianista, soy de México, la Ciudad de México, y trabajo en una agencia que se llama Monart Music Agency, que está basada en París, y nos dedicamos a hacer promoción para releases y eventos de artistas, sobre todo en el mundo del jazz. Fuera de eso, también estamos trabajando en un proyecto educativo que se dirige a músicos independientes para acompañarlos y enseñarles el proceso y la metodología del booking, para sobre todo artistas que no logran tener un agente y que están lanzando sus carreras. Sí, pues siempre es esa pregunta, ¿no? De cómo hago mis primeros conciertos o cómo hago más conciertos, porque ocasionalmente como que los músicos tocan cuando son llamados, pero no cuando intencionalmente buscas tus propios conciertos o no cuando intencionalmente tienes un plano, una estrategia de crecimiento para tu proyecto y entonces vas construyendo como en pedacitos, pero creo que cuando tienes una visión más estratégica y tienes buenas herramientas es mucho más fácil que te dediques a tocar, ¿no? Que al final yo creo que el sueño de cualquier artista, más allá incluso de publicar su propia música, que es como el primer paso, es tocar, ¿no? O sea, claro, como que todos los artistas con los que yo trabajo, con los que he llegado a asesorar o mis alumnos, siempre sale eso, ¿no? O sea, cuando yo presiono mucho de que cuáles son tus objetivos de la vida, ¿no? Dime cuál es tu visión, ¿no? Y al final la única visión es como bastante sencilla, que es vivir de la música y tocar. Yo solo quiero tocar, ¿no? O sea, como que yo no quiero hacer dinero, yo no quiero ser famoso, yo no quiero más followers en Instagram. O sea, saben que esas son como las herramientas que necesitan para abrirse esas puertas, pero no es el fin, ¿no? El fin es poder disfrutar y divertirse en el escenario. Entonces creo que justo por eso es importante tener estas herramientas para saber cómo llegar a un escenario, ¿no? Creo que uno de los sueños de la mayoría de los músicos es estar en un escenario, ¿no? Muchas de las razones por las que muchos músicos deciden emprender una carrera como performer o como compositor es poder presentar esta música en vivo. Es algo con lo que no nacemos, pero que estamos enfrentados rápidamente en la comunidad en la que vivimos, en la ciudad donde vivimos, siempre hay música en vivo, ¿no? Entonces sigue siendo como uno de los puntos principales hoy en día también para carreras, para crear sostenibilidad de las carreras de los artistas. Entonces, bueno, aparte de marketing, playlistings, marketing digital y demás, es muy importante también saber que un gran revenue hoy en día sigue siendo el espectáculo en vivo, ¿no? Entonces, por eso es que crearon este método que se llama Anyone Can Book a Gig. Sí, por cierto. Pero ya hablaremos de eso en su momento. O sea, creo que tú que tienes más claro y has tenido experiencia tanto como artista como ayudando a otros artistas a programar sus giras, hay que empezar por un básico, ¿no? Como qué es exactamente el booking y de qué se trata. Bueno, es relativamente más complejo, pero al final el objetivo del booking es poder colocar tu proyecto en un escenario, ¿no? Entonces, para llegar a ese objetivo, pues hay todo un proceso en que el músico, el artista debe trabajar desde
toda la identidad artística, el branding, saber qué es el proyecto que están proponiendo, saber la situación actual del proyecto para entender el tipo de venues o el tipo de prospectos en donde uno puede tocar o no, dependiendo del nivel o del estado de dicho proyecto. Después también está toda la estrategia de empezar a tocar en un territorio particular, en una ciudad particular, y cómo empezar eventualmente a expandir, creando claramente una red de contactos, que es súper importante para el booking. Después de eso es saber cómo venderlo, saber qué se negocia, qué es lo que estás vendiendo, crear los buenos assets también y los buenos contratos que te acompañen eso, y después crear comunidad al final, ¿no? Porque mucho de lo que hablamos de marketing es una creación de comunidad y que la gente sepa de ti y que pueda interactuar contigo como artista y vayas creando un grupo de seguidores a lo largo de tu carrera, ¿no? Y esto claramente ayuda para todo lo que es booking, ¿no? Entonces, concluyendo sobre qué es booking, es un proyecto, todo el proceso que va, y poder conseguir una fecha y aún mejor crear realmente una gira de conciertos alrededor de un público que puede ser potencial, un público que ya existe en ciertos territorios. Sí, creo que al final es como un ecosistema de herramientas para poder llegar a ello, ¿no? Que una de esas herramientas puede ser el marketing, otra el networking, otra tu misma reputación, ¿no? También como esta parte de estrategia, yo creo que es importantísima para poder definir una ruta de crecimiento coherente, ¿no? Y como decíamos al principio, no necesariamente andar esperando a ver qué cae. Sí, ¿no? Exacto. Porque también a veces no solo se trata de tocar, o sea, obviamente ya dijimos, esta parte como más romántica de la música es el objetivo, pero al final ya desde una parte estratégica de sostenibilidad de un proyecto necesitas generar dinero para poder construir tu marca o poder construir como esa... pues una vida que quieras, ya sea como artista o como algo un poco más complejo como una marca, ¿no? Que al final muchas veces el artista se ve como, soy un artista y todo lo que me rodea alrededor pues está de un poco de más, pero creo que cuando ves tu proyecto como una mini empresa o como un negocio, ya no se trata de mí y lo que me pueda generar, sino de que ya tienes mayores responsabilidades con todas las personas involucradas, ¿no? Claro. Y al final que depende mucho de la visión de cada artista, pero creo que también depende mucho de que el artista pueda tener esa visión estratégica, ¿no? Y creo que aparte del booking, eso es como clave, como identificar lo que dices, cuáles son tus mercados, y también hacer esfuerzos coherentes, ¿no? Porque, bueno, a mí me ha tocado muchas veces de que clientes míos, más en el pasado, cuando empezaba mi carrera, me tocaba ir mucho a conciertos y a sus giras, ¿no? Y me iba de giras con ellos. Y dentro del mismo tour podías estar en un escenario de 5,000 personas y luego en uno de 50 personas. Y creo que también eso es como un shock para el artista, ¿no? Porque si no lo planeas bien, dices, o sea, ¿qué demonios hago en un país donde nadie me conoce tocando para 50 personas? Claro. Que es el mismo esfuerzo, los mismos costos que le hice probablemente para el de 5,000, sí, ¿no? Totalmente. O el de 2,000 o 1,500. Es un tema también de desarrollo, toda la estrategia del desarrollo artístico de lo que engloba la empresa del mismo artista, ¿no? ¿Qué paso seguir? O sea, si estamos hablando de artistas, por ejemplo, en México, empezar de manera local y ir expandiendo, creando comunidades y ciertos partners eventualmente con quien vas a empezar a colaborar con otras acciones que a lo mejor no meramente van a ser un concierto, pero a lo mejor pueden ser temas de prensa, también pueden ser colaboraciones digitales para tener una cierta penetración en un territorio que no es donde empezaste, como si fuera Ciudad de México y luego queremos tener algo en Monterrey. Y lo mismo pasa en Europa, ¿no? Cada país muchas veces hay una red muy grande de festivales, de clubes, particularmente hablando en jazz, y creemos que porque tenemos un proyecto de jazz podemos ir a donde sea, ¿no?
pero claramente si somos muy conocidos en México, pues no quiere decir que nos conocen en Alemania o en Polonia. Entonces la estrategia es totalmente distinta porque hay que hacer otro tipo de acciones, sobre todo de marketing y de promoción en el territorio, hasta colaboraciones con otros artistas en el territorio, para poder lograr tener esta comunidad que no es la nuestra por el momento. Sí, y bueno, hablando justamente bueno, hay una frase que me gusta mucho, que si lo que estás haciendo no está funcionando, es porque el diagnóstico es incorrecto. Es como cuando eres un doctor, y esa frase me encanta porque aplica para todo, ¿no? Sí, sí. Que es como cuando estás enfermo y te dan una medicina, pero la medicina no funciona, y es no por la medicina, sino porque te hicieron un diagnóstico incorrecto. Y creo que lo mismo aplica el 99% de las veces con los artistas, que hacen cosas y es como, ok, voy a hacer un montón de TikToks y a tener un montón de streams y a generar, yo qué sé, de pronto empiezan a hacer cosas locas, como yo voy a hacer una canción diaria, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese tipo de cosas, porque como que esta ansiedad de querer ser vistos, de pronto ya no tiene coherencia con lo que están haciendo. Entonces al final como que las estrategias y tácticas se empiezan a ir como a nada, porque precisamente no saben cuál es el problema realmente, ¿no? Yeah. Entonces como que creo que estaría bueno hablar de cuáles son esas típicas problemáticas de por qué no estás consiguiendo conciertos. Perfecto. Nada más quería agregar una cosa sobre algo que dijiste al principio, sobre los objetivos. Justamente esto tiene muchísimo que ver aquí. Entender qué es lo que quieres hacer y establecer objetivos a corto, mediano y hasta largo plazo, aunque esto suene muy... A mucha presión. A mucha presión, muy cuadrado, muy empresarial, de cierta manera. Pues al final es lo mismo. Si quiero tocar el mercado en España, pues va a haber una serie de pasos para llegar allá, ¿no? Y es un trabajo a mediano plazo al final. Sí. ¿No? Sí, 100%. De hecho, también cuando llegan a mis clientes como la primera vez y es como, ¿qué quieres? ¿No? O sea, dime lo que tú quieras, yo lo logro, pero ¿qué quieres? Y obviamente esperan como que yo les guíe, pero al final del día es como si cualquier persona viniera a decirme qué hacer con mi vida. Sea la persona que más admiro, sea la más brillante del mundo, el que tiene que construir esa visión eres tú, ¿no? Y el que tiene la responsabilidad eres tú. Y puedes tener un poco de consejos o data alrededor pero creo que es importante que el artista, como dices, define esa visión a corto, medio plazo, porque después para mí, como persona de marketing que busca los caminos para lograr eso, pues lo que dices, o sea, no es lo mismo construir, que alguien me diga, ok, tengo un concierto este año en Ciudad de México, ¿no? A que me diga, no tengo concierto, solo quiero mover mi streaming. Entonces, si no existía ningún concierto, obviamente te basas en la data, en los públicos objetivo y construyes sobre ahí, porque también hay que ser inteligentes con el presupuesto y los recursos, ¿no? Pero luego si dices, hay un concierto en Ciudad de México, o hay un concierto en Madrid, o hay un concierto en París, entonces dices, ok, ¿en qué punto estamos? ¿Y cómo vamos a construir eso? O sea, ¿se van a vender los tickets o no se van a vender? Entonces, si digamos es tu primer concierto en la vida, pues obviamente desde el mes 1 hay que empezar a construir esa audiencia. Es con intención para poder quizá vender los tickets, ¿no? Entonces creo que sí, 100% de acuerdo. Con los objetivos. Sí, es que sí, o sea, es como que mucha presión para algunos que tienen la visión romántica, para otros no, lo tienen ya muy claro, sobre todo los que lo tienen muy claro es porque ya se han equivocado muchas veces y ya están frustrados, ¿no? Sí. Es como que llegas a ese punto. Eso es súper importante. Y otra cosa es que también, más allá, yo creo que estructurar mejor una estrategia global de tu propio negocio como artista, también te ayuda a poder avanzar de manera organizada y también afrontarte a situaciones que están fuera de tu control. Entonces tú avanzas con la estrategia y tú sigues tu estrategia y puedes optimizar y adaptar algunas cosas en el camino, pero también muchas veces en temas de booking no es tu estrategia que está mal. Muchas veces también hay otros factores externos ligados a los promotores o al territorio o eventos sobre todo que pasan en algún territorio
que hacen que en ese momento tu proyecto no sea viable para ellos, aunque sea de un artista en desarrollo que no es conocido en territorio, o ya de otros artistas también más conocidos, pero que a lo mejor esta época particular donde ellos quieren tocar no se adapta a los objetivos también de estos festivales, estos clubes, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Yo el año pasado estaba en una charla en Primavera Sound de festivales. Sí, sí. O sea, eran como programadores de festivales. Y justo, no recuerdo quién, pero él tiene un festival, creo que era en Holanda, y decía como, bueno, es que nosotros vendemos los tickets no por quién va a tocar, los vendemos por la reputación del festival, por la curaduría y la experiencia y los valores que predica nuestra marca, ¿no? Entonces, como bien dices, a veces no es que, o sea, el que no te acepten no define tu valor como artista, totalmente, sino más bien que tal vez tu público no está ahí, porque tú tienes como artista otros valores, ¿no? O tienes otra visión, o incluso aunque seas el mejor artista, pero si el festival no comparte tus valores, te va a decir, no, ya he visto que dices en redes sociales. Por supuesto. Clásico. Sí, por supuesto no te quiero, ¿no? Y creo que entrando a ese tema de cuál es la correlación entre el mundo del marketing y el booking, yo lo veo mucho, o sea, como yo vengo de este ecosistema de agencia y corporativo de hace muchos años, lo veía en departamentos, ¿no? Que era departamento de marketing, departamento de ventas. Y creo que el departamento de ventas, ahí entra el booking, ¿no? Entonces, creo que el marketing es una herramienta que te ayuda para generar esa intención de compra, ya sea de un programador de festivales, de un venue, de un promotor, de algún evento o empresa privada, pero creo que es importante, como dices, esta no es una herramienta de marketing, pero la planificación de un proyecto es importante. Pero ¿qué otras herramientas de marketing crees que son importantes para que un artista tenga como más oportunidades de conseguir conciertos? Yo creo que algo muy importante es tener claro que justamente, y retomo lo que voy a decir, que esto es venta. El booking es venta. Sí. Y que es algo que el músico, el artista en general, le cuesta mucho trabajo. Como identificar a todos, totalmente, pero identificar la argumentación correcta de tu propio proyecto. Porque como estamos hablando de música, muchas veces los artistas creen que es la música lo que venden, ¿no? Y en efecto, sí, toca muchas fibras sensibles, a alguien le puede gustar, a alguien no, ¿no? Pero eso no va a definir si los van a contratar o no. Es más bien la historia que está detrás de este artista, ¿no? El camino que ha recorrido para llegar y que traten de hablar con un festival, ¿no? O una sala, un teatro, como teatros privados o teatros públicos en temporadas y demás. O sea, lo que quiero decir con esto es que teniendo claro que esto es un proceso de venta, para empezar hay que cortar como esta línea de, ok, bueno, tengo que salir a dar argumentos concretos, precisos e inteligentes para convencer a la otra persona enfrente de mí que soy yo el artista que tiene que tener este festival, ¿no? Entonces, empezando por cosas tan sencillas como biografías, como descriptivos de los proyectos o del mismo artista, la historia, quién eres, es súper importante aquí, ¿no? Poder tener algo sólido que toque también a la gente que lo está leyendo, ¿no? Y otra es que lo puedan decir cuando se habla con un programador o de un festival o de una sala de conciertos. Yo creo que esta herramienta en particular, una biografía, una presentación que hoy en día en digital, pues no tiene que ser una página, por supuesto, impresa, pero puede ser una especie de texto en una plataforma digital donde alguien pueda enviar un vínculo y que puedan mostrar quién eres. Ahora, hoy en día una biografía va más allá de un simple texto. Puede ser videos, pueden ser un podcast, puede ser audio también, puede ser más creativo que solamente pensar como antes, que hay que escribir algo en papel y eso es lo que van a leer, ¿no?
Es poder conectar vía una historia, que es al final lo que proponemos mucho en el curso, es esto de entender quién eres y poder decirlo concretamente, ¿no? Para conectar con tu lector o con la audiencia que va a leer o escuchar o ver lo que estás proponiendo. Sí, creo que de hecho, ahora que lo dices, me acordé de un libro que se llama Storybrand. Ya. De Donald Miller, que justamente te enseña a crear una historia de tu empresa, de tu proyecto, lo que quieras vender, pero básicamente radica en la importancia de construir esa historia sobre tu proyecto, en este caso, para poder vender y conectar con la gente allá afuera. Claro, no es lo mismo llegar y decirle, oye, tengo 500,000 escuchas en Spotify, contrátame, es como, ok, genial, pero ya la gente se empieza a preguntar cosas, y esos 500,000, ¿quiénes son? ¿En dónde están? ¿No? Porque también, o sea, por ejemplo, digamos, Artista X tiene cerca de 6 millones de escuchas en México, ¿no? Entonces, los festivales lo quieren, cualquier venue se llena, y no un venue chiquito, ¿no? Igual puede ponerse a autogestionar sus conciertos y va a tener éxito. Pero sácalo de ahí y ya estás en problemas, porque yo que vivo en Londres, ahí fue a tocar el año pasado y a la propuesta era un venue de 1,200 personas. Sí. Y no, o sea, estaban teniendo problemas para venderlo. Y luego fue como de que, ok, ¿cómo conseguimos en un mes 1,200 tickets? Porque se habían vendido 12 o 14. Y yo, bueno, estaba imposible. Aborten misión, ¿no? O sea, porque obviamente yo no tengo como la certeza de si se van a vender o no se van a vender, si le metemos un montón de publicidad, si hacemos una estrategia de influencer, si regalamos boletos o cualquiera que sea una estrategia de salvación, sino que desde el principio debes de ponerte a analizar los datos. Y, o sea, fue tan fácil como entrar a Chartmetric y ver cuánta audiencia tenía en UK. Ni siquiera en Londres, en todo el país. Y fue de que tiene 0, o sea, era 0.19% de su audiencia, que no representa absolutamente nada. ¿No? Entonces fue como que, obviamente, no funcionó. Y la segunda estrategia fue hacer el venue más pequeño, porque ya, o sea, el artista en ese contexto nunca pierde. El que pierde es el promotor, ¿no? Entonces, para que no se perdiera tanto dinero, para que simplemente fuera como viable, pasaron a un venue más chiquito, que creo que eran como 300 personas, y aún así no se llenó. No. Y justo por eso, porque no, o sea, como que dices, ok, suena a un sueño ir a tocar a otro país, ¿no? Pero, ¿cuáles son las razones detrás de, no? ¿Cuál es la estrategia? Igual y tal vez fue muy pronto, o no hubo una estrategia de construcción. Y al final del día, ok, el artista gana y le pagan su salario y demás, pero también es su reputación. Ya, ¿no? Y se pierde la oportunidad. Sí, exacto. Claro, o sea, territorio, sí. Mejor construir... Porque es un precedente. Exacto. Estamos construyendo precedentes cada vez que hacemos una acción. Exacto. De hecho, creo que esa es como una gran carta de marketing. Casos de éxito. Exacto. Sí, ¿no? Totalmente. De hecho, hay una estrategia que igual estoy sobre exhibiendo las tácticas. Dalas. Sí, estoy pero bueno, estamos en 2025 y de eso se trata, ¿no? De abrir las puertas de la industria. Pero bueno, justo hay una estrategia que he visto que usan mucho los managers, que es vender muchas fechas chiquitas, ¿no? Entonces es como, sold out, 200 personas, sold out, 200 personas. Y entonces ya tienes como ese caso de éxito. Y es más fácil para la gente confiar en tu proyecto, porque dices, tuve 3 sold outs o tuve un sold out, independientemente si fueron 100, 200 o 300 personas, pero ya es como, es mejor decir eso, como lo vendí todo versus me puse una meta gigante y fracasamos. Sí. ¿No? Eso, el ángulo como se vea al final. Sí. Pero y he visto que muchos... es mejor cuando decimos... Yo la verdad nunca me he dedicado a eso, pero es algo que he visto mucho y se me hace oscuro y brillante al mismo tiempo, ¿no?
Porque es medio disfrazar un poco el alcance del artista, pero al final es coherente, ¿no? Es coherente, también permite tener estas fechas más chicas, como conectar también con otros territorios, otras ciudades más chicas que a lo mejor quieres empezar a abrir. Y dos, por ejemplo, en el mundo del jazz, la música contemporánea, a veces estas fechas son las que sostienen las giras, ¿no? Son los clubes pequeños, vamos a un festival y para compensar el budget del tour, pues entonces hay que incluir ciertos teatros más pequeños, ¿no? Pero es cierto que se escucha mejor un venue lleno a que no esté lleno. Bueno, hablando de marketing y las redes sociales, creo que muchos artistas tienen esta presión encima de tener más seguidores o de tener más escuchas en Spotify, principalmente, porque eso les abre puertas, ¿no? O sea, en parte es cierto, pero yo creo que muchas veces también, como dices, depende quién es tu cliente objetivo, ¿no? Si es un festival mainstream, si es un ecosistema más cultural, ¿no? Si es eventos privados, obviamente depende quién sea tu target objetivo, entonces van a ser diferentes las herramientas. Obviamente si tu objetivo es generar eventos privados, a una novia le da 2 veces igual si tienes escuchas en Spotify o no. Incluso le da igual si tienes Spotify o no. Pero, honestamente, ¿no? Sí. Y luego, si tienes como estas intenciones de algo más mainstream, más Coachella o más Vive Latino o un Primavera, obviamente ahí sí hay varios factores importantes. Cada festival yo creo que tiene sus propias, o bueno, cada programador tiene sus propios términos y condiciones de búsqueda. Pero es verdad que para la mayoría podría ser equivocada o acertadamente esta visión de que necesitan números. Ya. ¿Qué piensas al respecto? O sea, ¿qué factor juegan las redes sociales y esos números para poder tocar en vivo? Yo creo que son, hoy en día es muy importante la data, y hace rato lo mencionamos. Tenemos la oportunidad ya en 2025 de poder tener más herramientas de analítica, tanto en redes sociales, streaming, hasta sitios, tráfico de visitas y demás, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto ayuda a tener una claridad justamente de qué podemos hacer para tener una argumentación mejor para un tema de venta, ¿no? Pero fuera de eso, para el tema de booking, hoy en día sí es un factor primordial, porque... Desafortunadamente. ¿Cuánta presión para el mundo del marketing? Sí, es cierto, porque los promotores también están viendo tu audiencia. Más allá de que si tienes seguidores o no en las redes y ver estos números, quieren ver qué tan activo y qué tanto engagement y cercanía tienes con audiencias, ¿no? Más allá de identificar si están en mi ciudad donde me estás tratando de vender un concierto, ¿no? Es cómo te comportas con tu audiencia. Si esto va a ser algo que también mi audiencia en mi festival, en mi teatro, también lo podemos usar a nuestro favor para crear una experiencia del evento, del concierto, más allá nada más de presentar música al auditor y ahí se termina la relación. Va mucho más allá, ¿no? Entonces, creo que desarrollar las redes sociales es súper importante para los músicos, sí o sí. Es cierto que es un poco más complejo hoy en día, dependiendo de nichos, como crear contenidos que los algoritmos también posicionen y demás para ellos. Y estoy hablando mucho en base a temas de jazz, ¿no? Pero hay casos de éxito muy buenos en el jazz, de artistas que han logrado salir adelante gracias a redes y que se han sabido posicionar en la red de festivales y de booking, pero también creando audiencias que están siguiendo este género, que en particular no es el género más vendido hoy en día, ¿no? Uh-huh. Es muy importante como pensar que las redes sociales hoy en día, dentro de la experiencia que tenemos, es poder ofrecer algo que la persona que está viendo estos contenidos pueda retener, porque ya no es hard sale todo el tiempo con los músicos, ¿no? Es un tema de
regresamos a un punto a quién es el artista, poder identificarse hasta emocionalmente con los artistas, saber quiénes son, porque hay otros puntos de conexión que no solamente es que te guste o no la música, y esto permite las redes sociales, ¿no? Más allá de saber el día a día del artista, son los procesos, ¿no? Es las ideas que están detrás de su arte, de su música. ¿Por qué vino esto? Que a lo mejor es una historia, ¿no? Que una historia de vida que vino de un evento que el músico tuvo para componer una canción X que después creó un universo para sus audiencias, ¿no? Tener mucho contenido no es, creo que, el objetivo, sino tener contenido que dé valor. Relevante, ¿no? Relevante para las audiencias. Claro, de hecho, ahora que hablabas de las experiencias y del concepto y qué hay alrededor del artista, o sea, qué universo propone, me surge esta pregunta sobre qué tan importante es que el artista tenga como, más que tocar, como intérprete, tenga un show y sea un performer, ¿no? O sea, pienso porque a veces, o sea, yo tengo esta teoría, obviamente yo no vendo conciertos, ¿no? Pero yo tengo esta teoría de que si el artista transforma un poco la identidad de su show en vivo, por ejemplo, hay un caso de una artista con la que trabajo que se llama Tina, y ella es cantautora, pero tiene este concepto de fantasía, de hadas, de magia. Y pues ella siempre se presentaba como una cantautora, ¿no? O sea, se subía al escenario, bares de Madrid de cantautores, lleno, ¿no? O sea, si alguien es cantautor es el terreno perfecto. Sí, pero era como, ¿qué es lo que llama la atención a las personas de ti? O sea, eres un excelente cantante y tu música es increíble, pero creo que el concepto al resultado no está haciendo match. Entonces, de hecho, utilizamos ChatGPT y hicimos mood boards y como que creamos toda una idea juntas para convertir ese concierto, digamos, insípido, ¿no? Yeah. Que igual, obviamente depende mucho de tu audiencia, ¿no? Porque obviamente también un cantautor que tiene esa identidad de auténtico, sencillo, cercano, no necesita muchos adornos, ¿no? O un músico de jazz, por supuesto, también. Que a mí me gustaría entrar a otros terrenos, ¿no? Pero luego viene, hicimos como esta readaptación y ahora cosas tan sencillas como que empezó a poner una planta artificial en su micrófono para dar esta sensación más de bosque. Su vestuario, ¿no? Ya no se subía como con cualquier cosa, sino más como algo más dentro de una paleta de color, como más mágico, los accesorios que ella empezó a usar. Luego le metió lámparas. O sea, también es que el presupuesto, ¿no? Pero conforme ella iba teniendo recursos, iba como mejorando un poco su show. Y luego hasta empezó a meter aromas de bosque. ¿No? O sonidos también. Wow. Entonces, algo que le costó un poquito más de recursos, no muchos, porque también me acuerdo, me dijo, pues me fui a IKEA y compré cosas súper baratas, ¿no? O sea... Hay soluciones. Sí, exacto. O en Amazon o cosas así. Y ahora vende su show como un concepto de bosque mágico. Entonces ya da igual si ella es famosa o tiene followers o no, porque vende a ecosistemas o a eventos privados o culturales ese concierto, ¿no? Sí, entonces al final creó una especie de producto distinto, de una idea salió esto y ahora es como otro proyecto. Es el mismo proyecto, pero lo vendes diferente. No, es como que en lugar de es como dices, son herramientas de ventas, ¿no? En lugar de llegar y decir, hey, ven a ver a Tina Ross, es como, bueno, no muchas personas la conocen aún, pero ven a una experiencia de un bosque mágico, ¿no? O por ejemplo, también veo como... Tal vez a muchos jazzistas hay un discurso ahí, pero el universo de Jacob Collier. Estaba pensando desde hace rato que hablamos de esto, justamente que tiene un universo que es único a él, que lo ha trabajado por muchos años y que ya se identifica como él. Sí, exacto. Entonces, a mi pregunta es, ¿tú ves como una herramienta adicional eso o necesario? O sea, ¿ves indispensable que un artista ponga esfuerzo en desarrollar su show en vivo además de la música? Como un diferenciador, sí. Yo creo que sí es importante, porque también hay la problemática de la oferta y la demanda.
y que hay muchos artistas en línea, y el jazz en particular pues es un género que fusiona muchos otros estilos, que eso ya es el diferenciador, entre comillas, pero después estamos en un ecosistema visual, ¿no? Entonces me parece que es súper importante también que muchos artistas, por ejemplo, que están haciendo clips de videos donde están tocando con su grupo, que son generalmente tríos, cuartetos, pues parece lo mismo, ¿no? Entonces claramente poder darle hacerlo más original para este proyecto, que sigue siendo en el fondo música jazz, pero poder traer otros recursos de todo el universo de la inspiración del mismo proyecto, ¿no? Porque muchas veces los artistas tienen proyectos y uno, como decías, es más tirado hacia algo más orgánico, pero puede ser algo un poco más minimalista, un poco más de industria, de fábricas y demás, que también existen este tipo de cosas. ¿Cómo traer esto a crear visuales, y no nada más gráficos, pero también en video? ¿Cómo incluir todo esto en los contenidos que los artistas? Yo creo que siempre este tipo de cosas, más allá de concentrarse ahora en volverse creativos en un universo video, más bien es poder realmente traer algo único para estos proyectos, ¿no? Y si es algo gráfico, pues adelante. Yo no pondría ningún pero a esto. Yo creo que estos son los diferenciadores, y entre más único parezca tu proyecto, yo creo que más puedes resaltar y más argumentos también tienen para vender. Sí, claro. Y de hecho, 100%, o sea, como que creo que al final se trata de crear productos, ¿no? Yeah. Dentro de tu mismo ecosistema, Yeah. que es como, o sea, yo lo veo desde una suscripción de streaming, ¿no? Es como, paquete 1 te cuesta tanto, paquete 2 tanto y paquete 3 tanto, ¿cuál quieres, no? Entonces yo creo que también dentro de esos formatos, como decías, entre la versión más minimalista o la versión más conceptual, creo que ahí es donde un artista puede navegar entre diferentes formatos, ¿no? Sí. Y también, pues al final, no todos los conciertos o no todos los venues o no todos los escenarios van a tener las mismas necesidades, ¿no? O sea, sí. Como por ejemplo, no es lo mismo que toques quizá en un evento, no sé, para 200 personas en una ciudad pequeña, versus en un festival, ¿no? Donde de hecho probablemente en el festival te gastas más de lo que ganas, pero lo ves más como construcción de la audiencia y de tu reputación, ¿no? Y obviamente requieres más recursos, más músicos, o estos formatos de versión solo, versión sinfónica, ¿no? Sí, Entonces creo que eso también también a veces los músicos se olvidan de crear estas diferentes ofertas para sus clientes, que también podrían abrirles como posibles... Otras brechas también. Sí, porque al fin... Exacto, a veces tú dices, bueno, no todos, pero muchos es como, pues este es mi presupuesto, ¿no? Y puede que tal vez el evento diga, no, pues es... O a veces es muy poco o a veces es mucho, ¿no? Porque también a veces venderte menos te cierra puertas, aunque no parezca. O sea, como que muchas veces creo que sobre todo los artistas que tienen este concepto más de intérpretes, como que es como, bueno, lo que caiga está bien, ¿no? Sí. Entonces como que hay medio también devalúas en el pricing tu propio proyecto, ¿no? Que es como, pues este cuesta muy barato, tal vez no es tan bueno, ¿no? Y tiene tiene mucho que ver con lo que hablábamos de estructuración, de tratar tu proyecto artístico como una empresa, ¿entendés? Que muchas veces en el mundo del arte es como... Hoy hablamos de ventas y marketing. Exacto, es ventas, marketing, estoy de acuerdo. Como yo les digo a mis alumnos que son músicos, es como hoy tenemos muchas personalidades, hoy somos artistas, pero otro día es como hoy olvidamos nuestro papel de artista y nuestro rol de artista. Hoy somos marketers, ¿no? Hoy somos marketers y mañana vendedores. Sí, exacto. Comerciales, sí. Sí, ni modo, es los sombreros que hay que irse poniendo. Totalmente de acuerdo. Sí. Y hoy en día con no es nuevo, pero el modelo de do it yourself, el músico independiente, pues cada vez los músicos están con menos oportunidades de crear equipos grandes y tienen que tener estos soft skills muchas veces, ¿no? Y porque no hay presupuestos,
para tener este equipo que tanto desean, ¿no? Que antes pues imaginábamos que había alguien de publishing, alguien de marketing, alguien de ventas, alguien de booking, el mismo manager, o sea, había todos estos sombreros justamente que te aportaban mucho valor. Y hoy en día para un músico independiente, pues es súper importante realmente tomar estos puestos, vamos a decir, y tratar sus proyectos como negocios al final. Y algo súper importante que me gustaría agregar aquí es saber cuánto vender tu propio proyecto, que es algo que se utiliza mucho en un modelo de negocio de una empresa, de una asociación, de lo que sea, saber qué es lo que ofrezco, cuánto me cuesta a mí hacer todo esto para venderlo y en cuánto debo de vender esto, ¿no? Y después ya puedes ser estratégico y decir, bueno, a lo mejor este lead que tengo aquí o este festival, a lo mejor sí vale la pena aceptar una oferta menor porque me va a permitir hacer un network con una red X. Este tipo de cosas se hacen después, pero antes que todo eso, llegar a estructurar tu negocio, y estructurar tu negocio quiere decir qué haces, cómo lo haces y también cuánto cuesta para ti, para que no pierdas dinero, ¿no? Y ya después, ya cuando tienes la claridad de tu negocio, que aquí estoy hablando de proyecto musical, por favor. Censuramos, así como cuando usas malas palabras, vamos a censurar negocios. O pip, pip. Totalmente. No, el negocio artístico. Te permite estar también con más tranquilidad de lo que puedes y no puedes hacer. Y muchas veces en la negociación es súper importante porque te da más confianza. Te da más confianza porque también sabes lo que vales. Exacto. ¿No? Sabes lo que y ya vale de mínimo proyecto. Lo que te cuesta para no quedarte con deudas. Sí. De pronto uno acepta un concierto y resulta que tiene que pagar los viáticos, la comida, el hotel, el avión, el tren, lo que sea. De pronto dices, voy a tocar en este súper lugar, pero al final... ¿Cuál es el beneficio? Uh-huh. La audiencia a lo mejor se puede medir o no. El network, el display. Pero tiene que haber un beneficio para ustedes, artistas, y de lo que se hace, o inteligente, para poder caminar inteligentemente y tomar buenas decisiones, y que cada acción que se haga traiga algo, ¿no? No todo tiene que ser dinero. No todo es dinero aquí en la música, porque es un tema de networks, justamente. Pues sí, o sea, yo creo que de hecho tocaste un punto súper importante, saber tomar decisiones. Y creo que un artista sabe tomar decisiones cuando tiene información suficiente o tiene más autoconfianza en lo que hace cuando tiene información suficiente sobre su propio proyecto, ¿no? Uh-huh. Porque al final, es un poco la visión que creo que compartimos, que es dar herramientas a los artistas, los empodera para tener mejores oportunidades y desarrollar mejor sus proyectos. Incluso yo creo que yo lo he vivido en primera persona, que hasta que yo no supe mis números, mi funcionamiento, mis procesos, no pude empoderarme y decir lo siento. O sea, eres un cliente increíble y la reputación puede que me caiga increíble, pero no puedo sacrificar el salario de mi equipo, uh-huh. o no puedo sacrificar mi propio funcionamiento. Uh-huh. Entonces, lo mismo para los artistas, ¿no? Que al final viven un poco como al día, y se vuelve muy frustrante porque ni siquiera tienes un plan de ahorro para mejorar tus instrumentos, o no tienes un plan de ahorro para poder invertir en un mejor show, o no tienes un plan de ahorro para... Para la creación también. Para la creación, claro, y luego estás ahí como un poco apretado con todo y frustrado, y creo que, no sé si es algo que, muchas personas lo dicen, pero especialmente ahora que está muy en tendencia Rick Rubin, ¿no? Que él decía es que al final un artista tiene que cumplir sus necesidades básicas para poder estar tranquilo y crear. Y si no estás tranquilo y si no puedes pagar tu renta, difícilmente vas a poder crear, vas a estar súper... O sea, las problemáticas mundanas, como el estrés que te causa pagar tus propias cuentas, tu alquiler o la salud mental o todo lo que engloba la estabilidad, yo creo que hace que un artista pueda atascar un poco la parte creativa inclusive, ¿no? Entonces creo que primero... estar tranquilo con eso y luego cuando tienes más tiempo y también obviamente te permite invertir en equipo, en recursos humanos y que entonces puedas delegar y crear más, ¿no? O sea, al final creo que
alguien que se toma súper en serio su carrera como artista tiene clara esa información y esa data, ¿no? Sobre el mismo. Sí. Y lo que dices, ¿no? 100% te ayuda a tomar mejores decisiones sobre, ok, esta es la oportunidad de mi vida. No, porque todas estas como cositas en la industria de la música siento que te endulzan muy fácil, que es como, es que me llamó el programador de no sé qué festival y 3 años después te das cuenta que en lugar de ayudarte, te hizo ir por una dirección que ahora vas a tener que caminar todo ese camino de vuelta al punto donde estabas para llegar a donde realmente querías, ¿no? Entonces justo lo que dices es importantísimo. Ya. Sí, pero bueno, temas estratégicos. Y de hecho, hablando un poco de eso, me gustaría como que cerrando nuestra conversación de hoy, nos contaras un poco como cuál es la propuesta del programa de Anyone Can Book a Gig. Anyone Can Book a Gig. Por sí, favor. Estoy súper emocionada, la verdad. A mí estas cosas de nerds me encantan. Entonces... Para contextualizar un poco, este programa lo escribió Catherine McVicker, que es agente norteamericana, que es fundadora y directora de la agencia Music Works International, que están basados en Estados Unidos. Se dedican a jazz y world music, principalmente. Y bueno, este año cumplieron 10 años, bueno, 2024 justo, cumplieron 10 años. Y durante COVID, pues, claramente ellos se dedican nada más a booking. Se para todo y se pararon, ellos producen, bueno, tienen cerca de 500, 600 conciertos anuales. En el mundo del jazz es bastante, con una presencia muy grande en Europa, con mucho export desde Estados Unidos para acá, para Europa. Entonces, durante COVID tuvo el tiempo de poder escribir la metodología que ella aplica para los proyectos con los artistas con los que trabaja. Ella ha trabajado con Norah Jones, con Wayne Shorter, y hoy en día en la agencia hay artistas latinoamericanos como Antonio Sánchez, Melissa Aldana, Lucía también, que acaban de firmar el año pasado, que ganó el Sarah Vaughan Competition en Estados Unidos. Pero bueno, estos son artistas de jazz. Redacta y escribe Anyone Can Book a Gig en seis etapas, 6 módulos que van desde identificar tu propuesta artística, quién eres, hasta la promoción, marketing, negociación y contratos riders de venta, para hacer todo el proceso, todo el funnel de venta de un artista, ¿no? Entonces, es una plataforma en línea antes del libro, que ahorita ya está en español e inglés, y justamente está dirigido a músicos independientes que están haciendo todo de manera do it yourself y que están buscando tener estos soft skills para ellos poder ejecutar como procesos de venta con sus propios proyectos. No es técnico, es totalmente práctico, entre comillas, pero te acompaña, como decía, la identificación artística, toda la creación de assets como para comercializar algo, luego un poco de investigación, research y desarrollo como estratégico de cómo ir paso a paso, búsqueda de territorios, búsqueda de tipología de venues, de festivales y demás. Y luego ya también hay un módulo que es súper interesante, que bueno, la reputación de Catherine lo dice mucho, es cómo negociar, porque no es lo mismo negociar con un festival privado que uno público, no es lo mismo un teatro nacional a un teatro privado también, o sea, y los clubes y cuándo ir con quién. Y hay una parte después de esto que es lo que hablamos hace rato, de identificar el valor de tu producto, de tu proyecto, cuánto puedes vender, ¿no? No es lo mismo vender cuando estás en la Ciudad de México a un club que está al sur en Coyoacán, que después tratar de vender algo en Mérida, en Monterrey, en Estados Unidos, en otro país, en Europa, en Asia. Identificar justamente tus costos para saber cuánto puedes tú, cuánto es el precio que tú deseas y cuántos serían los márgenes y el mínimo que tú vas a imponer. Y ya ese es cuarto, quinto módulo, y el sexto ya habla mucho de, una vez que ya buqueas algo, pues ¿qué vas a hacer con esto, no? La promoción, sobre todo es cómo vas a trabajar con tus, porque justamente muchos de tu audiencia están en temas de promoción, marketing, es una vez que ya estás feliz porque ya Primavera Sound ya te va a buquear, es cómo puedes trabajar con ese territorio en caso de que no seas muy conocido, ¿no? Bueno, puse un ejemplo
muy amplio. Pero justamente todo lo que puedes hacer en temas de prensa, temas de colaboraciones, temas de social media, temas digitales también y temas más tradicionales. Entonces, eso es Anyone Can Book Again. Y fue, como te decía, creado por Catherine. También es un recurso, el libro es más bien un recurso para profesionales, para gente que no puede seguir un programa durante 6 meses en línea, pues entonces pueden tener una referencia de Booking para cuando estén trabajando y haciendo su desarrollo artístico, eventualmente ir a puntos particulares y leer un poquito para refrescarse de algunas cosas que se conocen o más bien aprender nuevas y que pueden aplicar directamente en sus estrategias de promoción y de venta. Sí, creo que al final tener estos recursos siempre te ayuda como a tener una guía o como una especie de mentoring. Sí. De alguien que ya pasó por todo eso, ¿no? Sí. Y que al final yo creo que en la industria de la música siempre es, o sea, si no incluso, o sea, yo estudié un máster de Music Business. ¿Me enseñaron esto? Por supuesto que no. Yeah. ¿No? Entonces creo que al final se vuelve como una herramienta complementaria porque, o sea, te digo, estudiando un máster no tienes probablemente muchas herramientas que necesitas en el día a día de la industria. Y plus, creo que ahora pues te puedes dar unas ideas de que todas estas cosas que tenemos como know-how ahora están escritos y mucho más ordenados y profesionalizados con un método, ¿no? Como un método coherente, como lo que mencionas de los assets, creo que es una de las dudas principales de debería ser lo que dijiste al principio, ¿no? Una página, debería ser un video, debería ser un one sheet, ¿qué debería de...? O sea, ¿cuáles son esos assets, no? O estos, pues sí, como documentos, archivos, enlaces para vender tu proyecto. Sí, lo que acompaña en todo en tu prospección, tu venta. Claro, entonces creo que eso les va a ayudar muchísimo y a mí me emociona muchísimo que esto exista. La verdad no sé por qué todo el mundo no lo sabe que existe, ¿no? Estamos trabajando justamente para darlo a conocer. La plataforma, el libro están en inglés, en español y próximamente en francés. ¿Tienen el libro en español también? No lo tengo ahorita, pero sí está en español. Oh, sí, wow. El libro está también en español, Sí, pues entonces... Te lo puedo pasar en español. Sí. No, está bien en inglés, pero... Perfecto. No, pues nada, muchas gracias por eso. Por esta ultra mini capacitación informativa sobre el Booking. Y justamente yo creo que es... Desde que salió las plataformas, antes de streaming, lo que fue Napster y demás, toda esta revolución digital de la música, se empezó a perder mucho revenue en otras áreas. Claro. Y algo que sigue siendo muy sólido, entre comillas, es el espectáculo en vivo, ¿no? Los conciertos. Y es justamente como tú lo dices, en las escuelas, en los organismos de desarrollo de artistas, se habla mucho de la identidad de artista y demás, pero se habla poco de la comercialización. Muchos cursos faltan todavía y lo están haciendo, está trabajando como que cada vez hay un poco más de apertura a este tipo de cursos de Booking, porque se está entendiendo el valor que esto tiene para las carreras de los artistas, de los músicos, que saben tocar perfecto. En las escuelas nos enseñan a ser buenos performers, buenos arreglistas, buenos compositores, pero una vez que haces licenciatura, máster y demás, y que ya te enfrentas a la vida profesional, muchas veces faltan estos skills, en particular en Booking, porque hay muchas herramientas hay muchas más herramientas, creo yo, para temas de promoción, de marketing, hay más libros, hay más programas, pero hay muy poco referente al Booking. También es un poco más complejo, es más denso, porque es un proceso más largo, ¿no? Claro. O sea, buqueamos con tiempo, no es durante 2-3 meses donde trabajas y ya tienes una gira. Muchas veces los procesos de Booking son larguísimos, de más de 1 año, hasta 2 años, para poder entrar en algún tipo de festival, tipo de sala. Entonces, es de mucho valor. Sí, y pues nada, antes de terminar, me gustaría que nos contaras como si fueras un artista que empieza desde cero, ¿cuáles son los 3 primeros pasos que debería dar en torno a esta temática de vender su proyecto?
O sea, si estás en el día 1 de tu proyecto musical, ¿qué deberías estar haciendo para que en esos 2 años o en ese año empieces a hacer tus primeras giras? Ya, yo creo que lo más importante, que creo que lo he repetido varias veces, disculpen, es saber quién eres, saber qué significa tu proyecto, o sea, de dónde vienes, o sea, qué es lo que, el mensaje que comunicas con tu música, porque no va a ser la música, ¿no? Eso es súper importante para mí. El segundo sería network. Network, salir, asistir a todo evento posible en tu región, en lo que puedas, a tu ciudad, eventos donde puedas conocer gente que pueda aportar algo a tu proyecto, ¿no? Y puede ser hasta título informativo, de pedagógico, nada más no tienes que inmediatamente hacer un vínculo comercial, profesional, pero acercarte a conocer a la gente, a las personas que están ya en la industria y poco a poco poder llegar a colaborar con ellos. Yo creo que es clave esto, acercarse, quitarse el miedo de mandar un mensaje, de mandar un mensaje, digo un email o un Instagram DM ahí para decirle yo hago esto, sí. Te lo quiero enseñar, ¿no? Yo creo que el no ya lo tenemos todos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más da, no? Si tú estás seguro de tu proyecto, de tu música, además, y tienes claro el mensaje, entonces hacer network, esto es como primordial para mí. Hasta creo que lo pondría, bueno, no antes de saber quién eres, pero yo creo que sería el primer paso, ¿no? Saber quién es tu red o la red potencial que puedes tener. Creo que ahí solo como dos comentarios adicionales, como 2.1 y 2.2, es, yo soy de esas personas súper introvertidas y muchos artistas lo son, o sea... Yo digo, somos introvertidos con habilidades sociales, entonces creo que es importantísimo ponernos como profesionales esa presión de salir y socializar, atreverse a mandar un mail, atreverse a mandar un mensaje por LinkedIn, por Instagram, lo que sea. Como dices, lo peor que puede pasar es que se queden visto X, ¿no? Pero hay... O sea, creo que es eso, ¿no? Atreverse es importantísimo y romper esa barrera y miedo a hacer las cosas. Y el segundo es buscar esas oportunidades más orgánicas de conectar con las personas, ¿no? Y no de llegar en rollo ventas de una y decirle, te vendo esto, ¿no? Sino más bien más amigable de, hey, vi que haces tal cosa, a mí me gustaría aprender esto, quiero un consejo, o creo que podemos colaborar en tal cosa, para que sea como desde un primer inicio un ganar-ganar. Totalmente. Y un punto 2.3 que es un tip como fresco que tengo de hace unos días, es que justo estoy en París y no tengo una network aquí, ¿no? O sea, y mi intención era como, bueno, aprovechando que estoy ahí, voy a hacer una nueva network. Y una amiga me dijo, oye, ¿sabes que en LinkedIn tenemos esto de los cafés, como virtual coffees? Y dije, sí, dijo, sí, pues simplemente le escribes a alguien, le dices, hey, pues creo que podemos hablar, se echan un café virtual de 20 minutos, 15 minutos, y la mayoría de las personas te van a decir que sí, ¿no? Porque pues a ver qué onda con esa persona, ¿no? Quién sabe dónde llevemos, o sea, no vas con una intención de tenemos que hacer un negocio ahora mismo, ¿no? Entonces creo que esos son algunos mini tips de networking. Y es súper importante lo que dices, como, ¿qué importa al final? O sea, digo, sí, contacta a la gente cuando estés más seguro de lo que quieres decir, sí. A lo mejor, porque también hay que entender que pues, los profesionales también tienen sus agendas, tienen sus objetivos propios de sus proyectos profesionales, como promotores, como mercadólogos, como prensa también. Entonces, saber conectar en su momento y, como dices, acercarte. Y yo creo que la base de la comunicación es conectar quién eres con otra persona, que a lo mejor esta persona también tiene otros puntos que te le pueden interesar de ti, más allá de lo que quieres vender. Yo creo que la venta se hace una vez que creas confianza con la gente y que puedes presentarte. Yo creo que ese miedo se debe romper, y estoy de acuerdo, muchos de los músicos somos porque soy pianista, nos cuesta mucho trabajo esa etapa porque pueden juzgar, aunque muchas veces ni juzgan, o sea, nomás te escuchan, quieren ver lo que les ofreces y van a abrir una liga, y si les interesa, está en adecuación con lo que ellos hacen, pues a lo mejor va a haber un clic y ahí se va a hacer un partner con ellos, ¿no?
Sí, también creo que a veces de una vez deben de saber que hay personas que tienen pésima actitud y pésimos valores, ni los tomen en cuenta, ¿no? O sea, como aunque sean las personas con 500 Grammys, o sea, ¿no? O sea, como que no necesariamente que seas talentoso significa que puedas tener un juicio sobre alguien, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que eso es importante mencionar porque varios artistas, sobre todo emergentes, o sea, tienen mucha fe en esa persona porque es profesional o tiene ciertos reconocimientos y logros, y entonces esa persona demerita su trabajo y entonces los lleva a revalorar su propio valor, ¿no? Entonces, como de una vez saber que no todas las personas son amigables, por desgracia, pero eso es como que tú también aprendas a filtrar, ¿no? Pero bueno, asset número 3. Sí, porque yo creo que temas de promoción, promoción digital ahorita. Yo creo que utilizar cualquier herramienta inteligentemente ahorita, de digital, perdón, y construir una imagen alrededor de esto. O sea, utilizar estas herramientas y tratar de tocar a lo mejor núcleos más pequeños para crear audiencias. Yo creo que eso es algo bastante importante para los artistas. Marketing. Sí, marketing. Todo es marketing. Promoción. Suena muy... Sí, exacto. Muy censurable. Sí, muy censurable. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por esta charla. La verdad yo creo que hay buenos tips que, sobre todo artistas emergentes, y creo que también algunos que ya llevan cierto tiempo desarrollando sus carreras les va a hacer clic o les va a despertar una nueva idea o van a notar de que, hey, esto no lo tenía en consideración. Así que muchas gracias por compartir esa información y por tu tiempo. Y nada, pues. Gracias a ustedes. Tenemos muchas cámaras aquí. Y nada, pues busquen la plataforma, busquen los recursos. La verdad es que aparte tiene un diseño súper lindo. Y Sí, le echaron muchas ganas la agencia, el equipo de Music Works International que está detrás, están en Estados Unidos, en Panamá, y yo creo que tienen claramente tienen un interés en poder aportar algo que sea atractivo porque hay mucha información muy útil. Sí, la verdad, o sea, yo lo he ojeado y he estado revisando cosas en la plataforma, está súper amigable, lindo, y como que no te hace sentir de que demasiadas cosas por hacer, ¿no? O sea, no es abrumante. Pero bueno, les dejamos la información para que lo consulten, un regalo especial. Claro que sí. Y nada, pues hasta la próxima y muchas gracias de nuevo. Gracias, Lilian.